Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Minga, con el pie sobre la madre tierra, somos uno para todos sobre el ancho cielo. Venimos del sol, pero también somos seres de la noche, del relámpago y el trueno. Aquí estamos como si fuéramos racimos de maíz bajo el humo espeso de la indiferencia. Estamos cada día curtiendo nuestros cuerpos en el trajinar de las horas. Retoñamos en minga, nos amarramos a la tierra y como pájaros elevamos vuelo hacia los sueños de la gente que indaga en esta misma fuente. Poeta Yanacuna Freddy Chicangana. El 21 de junio empieza el solsticio de verano, un fenómeno astronómico que nos permite disfrutar de más horas de sol al día, por lo que se declara que el día es más largo y la noche más corta. Desde la antigüedad, este fenómeno es festejado con alegría, pues se trata de un cambio de estación que es al mismo tiempo la estación de la vida. En Colombia, cada solsticio de verano, los pueblos ancestrales agradecen al sol por los frutos recibidos en la cosecha. Esta tradición sigue vigente en lugares como el Valle de Sibundoy, Putumayo, donde el Cabildo Indígena Sol de los Pastos celebra el Festival del Cuy y el Inti Raymi, con platos típicos, muestras artesanales, juegos tradicionales, artesanías, presentación de émulos y grupo musical. El Inti Raymi es semilla de pensamiento, resistencia y creación. Con este texto de Melissa Delgado Moyano en la voz de Hildamar Rodríguez, conoceremos el origen de un encuentro vital entre pueblos andinos que hacen de esta fiesta al sol un tributo a la vida. La semilla del Inti Raymi, un texto de Melissa Delgado Moyano en el artículo Y vuelta despertamos la tierra, festividad del Inti Raymi en los pueblos pastos, resguardo indígena del Cumbal como representación del pensamiento andino. La historia de lo que conocemos como Inti Raymi empieza no en estas montañas del nudo de la Huaca, sino muchas montañas más abajo, casi en el medio de la cordillera de los Andes, en las provincias del Cusco, donde los quichuas, hijos del sol, honraban a sus líderes y al Inca agradeciendo cada año durante el solsticio a su taita sol por la vida y por los ciclos. Lastimosamente, esta historia en uno de sus comienzos fue escrita con sangre, la sangre de los hijos de la tierra que murieron resistiendo el embate de forasteros. Primero europeos, luego mestizos, luego republicanos y ahora grandes empresarios y multinacionales que ven en estas montañas un tesoro invaluable. Pero esta historia de montañas también es una historia de resistencia. Los hijos del sol y las montañas morían, volvían a la tierra y sembraban en ella semillas de su pensamiento, que cada tanto resurgían y hasta hoy, cientos de años después, siguen floreciendo por toda la cordillera. Con el tiempo, los hijos de las montañas fueron caminando y conociendo, fueron hablando otros idiomas y utilizando el idioma que los forasteros les habían impuesto para conocerse unos a otros, para intercambiar semillas y apoyarse aquí y allá en las luchas que tenían por sembrarlas cada uno en sus tierras. Los hijos del Taita Cumbal no se quedaron atrás, han caminado y conocido muchos caminos. Algunos caminaron caminos de forasteros, asistieron a sesiones del Congreso y del Senado y aprobaron leyes que les sirvieran de abono para fortalecer las semillas que habían sembrado a las orillas del volcán y regado con agua de la laguna. Otros caminaron caminos montañosos de la mano de guambianos, quichuas, ingas, caranquis y otros a los que ya no dudaron en llamar hermanos. Porque si bien son hijos de diferentes padres, astros, volcanes y cerros, todos son hijos de la misma madre, la madre tierra. Todos estos hijos han recorrido juntos los chasquiñanes, como llaman los pastos a los caminos que revelan los espíritus de la tierra y de los ancestros. Han andado caminos, a veces de lucha por la tierra y por los derechos, a veces caminos de mingas, donde se comparten unos a otros su medicina, sus semillas, tanto de plantas como de pensamientos, su memoria y en general su forma de ver el mundo y se esfuerzan en apoyarse unos a otros en su resistencia para no perderla. Todos han ido y vuelto al Cumbal llenos de semillas,
semillas de pensamiento que han querido sembrar en sus tierras, semillas que creen que les van a ayudar a fortalecerse para resistir el embate permanente de los forasteros, que cada vez inventan nuevas maneras de enterrar su memoria. Una de estas semillas es el Inti Raymi, que hace algunos años el Cabildo sembró en las calles del municipio de Cumbal con ayuda de hermanos otavalos de la provincia del Carchi y hermanos incas del vecino Putumayo. Semillas que hoy ya está sembrada en más de 11 municipios del sur de Nariño y que ahora se celebra hasta en su corazón, Pasto. Es así como comienza esta historia. La historia de esta pequeña semilla del Inti Raymi comienza con muchas historias, estas historias de montañas que el 21 de junio, el día del solsticio, forman una sola cordillera imponente. Esas historias que durante los Raymis danzan como una sola alrededor del Cumbal y dan vueltas y vueltas alrededor del corazón del pueblo, bailando como las perdices y quizá, al igual que ellas, dándole forma al tiempo y al espacio en su danza. Sara Echeverry lee algunas notas sobre el solsticio, origen, sentido y formas de festejo. Solsticio, el día con más horas luz del año. El Sol es una de las estrellas que habitan en la Vía Láctea. Para el planeta Tierra es la estrella más cercana, situada a unos 150 millones de kilómetros, el objeto celeste más brillante que los humanos pueden ver. Esta estrella anfitriona del sistema solar se pone de fiesta 2 veces al año. Una de esas fiestas será el 21 de junio, ya que es el día donde habrá más horas luz o de sol en el año, en el hemisferio norte, y en el día en que habrá menos horas luz en el hemisferio sur. A diferencia de lo que generalmente se cree que sucede, que el sol sale por el mismo lugar todos los días del año, oriente, hay una variación en el punto de salida de esta estrella, producto de la inclinación del eje de rotación de la Tierra, pues cuando la Tierra alcanza su máxima declinación, norte o sur, se produce lo que se llama los solsticios. La palabra solsticio viene de sol y sistere, ya que el movimiento estacional de la trayectoria diaria del Sol parece quedarse quieto en un límite norte o sur antes de invertir la dirección. El solsticio a lo largo del tiempo fue un gran referente. En varias culturas antiguas alrededor del mundo fue utilizado para la supervivencia en el cálculo del tiempo. Al parecer, las culturas que tenían al sol como indicador del paso del tiempo se dieron cuenta de este fenómeno. De igual manera, aquellas comunidades que vivían hacia el sur o hacia el norte de la línea del ecuador terrestre lo asociaron con cambios en el clima y la diferencia entre la duración de los tiempos de luz y oscuridad, el día y la noche. Esto además conllevaba cambios en los comportamientos de los animales y las plantas. Los monumentos de Stonehenge en Inglaterra, Karnak en Egipto y Chanquillo en Perú muestran que durante más de 5.000 años los habitantes de los más variados sitios del planeta han tomado nota de los recorridos septentrional y meridional del Sol. Sabemos poco de la gente que erigió el monumento y de las razones por las que realizó tamaño esfuerzo constructivo, que exigió desplazar piedras de varias toneladas desde afloramientos situados nada más menos que a 225 kilómetros. Todo para señalar el punto del horizonte al que el Sol regresa cada año para permanecer quieto un instante antes de reemprender el camino hacia el sur. Tal vez ellos, al igual que nosotros, celebrasen la señal de la llegada del cambio de estación. Es así como gracias al sol y el solsticio estas culturas lograron generar tiempos para marcar su vida, porque de eso dependía su supervivencia, es decir, que podían predecir a través de este hecho las condiciones climáticas para ser asertivas en los tiempos de sus cosechas y cultivos. De igual manera, a este hecho astronómico se han atribuido simbolismos que han sido referentes para temas religiosos y políticos. La mayoría de las antiguas religiones fueron en algún momento cultos solares y alrededor de estas fechas se congregaron una gran cantidad de fiestas religiosas ricas en una enorme cantidad de símbolos. Por ejemplo, culturas muy al norte realizaban en el solsticio de invierno, que se da en diciembre, la fiesta del nacimiento del sol, época que retoma el cristianismo como la fecha de nacimiento del Salvador, el Hijo de Dios. ¿Cómo se celebra el solsticio de verano en distintas culturas? México. En México la civilización maya dejó una huella indeleble que ha perdurado hasta nuestros días.
Los mayas no construyeron sus imponentes ciudades de piedra al azar. Esta avanzada civilización levantaba los edificios de sus ciudades en completa armonía con los astros. Los mayas adquirieron su conocimiento y sabiduría directamente de la observación de la naturaleza, los astros y sus repeticiones cíclicas. Un claro ejemplo de ello se puede observar en la mítica ciudad maya de Chichén Itzá en la península de Yucatán. La disposición de sus pirámides es matemática pura. Gracias a ello, durante el atardecer del día más largo del año, su pirámide central, por un lado está bañada en la preciosa luz del atardecer y por el otro se encuentra totalmente sumida en la sombra. Además del juego de luces, hace aparecer a Kukulcán, una deidad maya representada por una serpiente emplumada. Islandia. En la capital islandesa Reykjavik se celebra uno de los mejores festivales de música electrónica de todo el mundo, el Secret Solstice Festival. Suecia. Los países nórdicos de Europa celebran el solsticio de verano con la pasión propia de aquellos que viven gran parte del año sumidos en la oscuridad y la sombra. En Suecia los actos se centran en su tradición y folclore. La gente se reúne para bailar danzas tradicionales, disfrutar de la gastronomía, escuchar fábulas y leyendas asociadas al solsticio de verano. Reino Unido. El pasado pagano de Reino Unido e Irlanda provocó que las celebraciones del solsticio de verano estuvieran basadas en rituales e historias que tenían a unicornios, magos, hadas, demonios y otras criaturas místicas como actores principales. La llegada del cristianismo acabó con estas tradiciones, pero hoy en día se reviven en algunos lugares de ambos territorios. Rusia y Ucrania. Los países eslavos como Rusia y Ucrania celebran el solsticio con una gran fiesta que demuestra la alegría que les produce dejar atrás el invierno largo y duro. La fiesta más grande se llama Iván Kupala y tiene lugar a principios de julio, unos días después de la jornada más larga del año. Dicen los eruditos en mitología que el origen de esta celebración se encuentra en rituales paganos relacionados con la fertilidad. China. En China las fuerzas masculinas del Yang y los cielos tienen su celebración en el solsticio de invierno, mientras que las femeninas del Yin y la tierra son adoradas en el día más largo del año. Para celebrarlo, las mujeres se entregan unas a otras coloridos abanicos y pequeños frascos con perfumes aromáticos. Además, en Shandong y Pekín se comen noodles porque piensa que se trae buena suerte. Grecia. En la antigua Grecia, el solsticio de verano era el día más igualitario del año. Durante el festival griego de Cronia, la jerarquía social era totalmente olvidada en favor de un día totalmente festivo, en el que la moral quedaba también aparte. La celebración quería conmemorar y emular la edad dorada de Cronos, en la que nadie tenía que trabajar para conseguir un sustento y toda la humanidad era considerada como igual. Otra forma de celebrar el solsticio de verano en Grecia, y que cuenta con unos 2500 años de historia, es ascendiendo al monte Olimpo para ver el amanecer. De Reporteros Comunitarios traemos para ustedes la invitación que hace Edinson Yandú a esta fiesta del Inti Raymi. Hola, queremos enviarle un saludo a todas las comunidades indígenas de Colombia, del sur del país, del Putumayo, que celebran el Inti Raymi hoy 21 de junio. Felicitarlos a ellos que en medio de las circunstancias agradecen al Taitasol por toda la energía, la conexión, los alimentos, e invitarlos a que sigan fortaleciendo la cultura hoy por hoy desde sus hogares, desde la tulpa, que tanta falta nos hace a los pueblos indígenas. Bye por apoyarnos y por seguirnos. Tenemos para ustedes la invitación que hizo en 2020 el Ministerio de Cultura a esta fiesta de luz y color, un mensaje de respeto, reconocimiento
En este mensaje expresa junto a la UNESCO el valor que tienen los festejos del Día Internacional del Solsticio. Las Naciones Unidas afirman que el solsticio de verano simboliza la fertilidad de la tierra, los sistemas de producción agrícola y alimentaria, el patrimonio cultural y sus tradiciones milenarias, y reconoce que la celebración de esos eventos es una encarnación de la unidad del patrimonio cultural y las tradiciones de siglos de antigüedad. Desde el Ministerio de Cultura de Colombia nos unimos hoy 21 de junio a la UNESCO y a los pueblos indígenas de tradición y cosmovisión andina para conmemorar el Día Internacional del Solsticio. En nuestra región, Inti Raymi, que significa en lengua inga de la familia lingüística quechua, fiesta al sol, una antigua celebración de los incas. El Inti Raymi es conmemorado en Colombia en la región suroccidente por los indígenas pastos y quillacingas, una manifestación cultural que fue declarada como Patrimonio de la Nación por el Congreso de la República a través de la Ley 1945 de enero de 2019. Es una fiesta cósmica al solsticio de invierno en el hemisferio sur, que para los pueblos indígenas andinos significa obtener el favor del sol al fertilizar la tierra en sus cosechas, agradeciendo a la Madre Tierra por la fertilidad, los sistemas de producción agrícola y alimentaria, el patrimonio cultural y sus tradiciones milenarias. Una celebración comunitaria y colectiva para compartir nuestras danzas, nuestras cocinas y bebidas tradicionales y con alegría recibir un nuevo ciclo, tanto para nosotros como para el territorio. Invito a todos los colombianos a sumarse en esta conmemoración que fortalece nuestras prácticas culturales ancestrales y los vínculos entre los pueblos a partir del respeto mutuo, la complementariedad, la reciprocidad y la cooperación. De Maguaré, el portal infantil del Ministerio de Cultura, traemos un relato de Kamsa que narra la rutina después de la caída del sol. Shinch tohuenadhum, atre yevnoi chantamayung, hatravisian shonhuamenre, beshan tabnan chankupsas, base bokoitem chankitsopsri y chor chanketsohagua, yubs kabakachus chankotzvana ain, chanketsovivia y chenran squeloi chantal. El sol ya se escondió, ya me entraré, me cansé de jugar. Cenaré sopa de coles, beberé un vaso de chicha y me acostaré. Mañana en la mañana me levantaré, me bañaré y a la escuela iré. De Radio Nacional de Colombia, reproducimos una nota de Luis Daniel Vega en la que pasa revista a canciones que tuvieron su apogeo entre 1966 y 1975, canciones con el sol en su interior. Es un repaso a la música que canta el astro rey, mezcla de ritmos y mensajes. Canciones con el sol en su interior. Desde el 2015, los países del hemisferio norte celebran el Día Internacional del Sol. Desde la colonia, en los departamentos de Tolima y Huila, las fiestas juninas que conmemoran el nacimiento de San Juan Bautista también están ligadas a ritos de fecundidad como augurio para la prosperidad de las cosechas de arroz. Evitando hilar más fino, la fecha sirve de pretexto para compartir algunas canciones del rock colombiano editadas entre 1966 y 1975, en las que la estrella colosal aparece como escenario, como metáfora o simplemente personificada. Escribió el poeta nariñense Aurelio Arturo. Habían pasado los nublados días y el sol se puso a laborar el trigo y el bosque era sonoro y en la atmósfera palpitaba la luz como abeja de ritmo. Sea esta la ocasión para recordar, así suene a perogrullada, que en lo alto hay un fulgor que es perpetuo. La primera canción es Los Speakers, La Casa del Sol Naciente. Publicado en pleno fervor del movimiento Yeye en Colombia a finales de 1966, el segundo larga duración de la banda bogotana Los Speakers enmarcó el punto más alto en la popularidad de su breve carrera. Este álbum cuenta con una singular interpretación en castellano de The House of the Rising Sun, una sombría canción rural estadounidense
popularizada por The Animals, y también con la interpretación de Joan Baez, Nina Simone y Bob Dylan, grabada por el folclorista estadounidense Alan Lomax en 1937 durante una expedición por Kentucky. The House of the Rising Sun, originalmente llamada The Rising Sun Blues, pronto se convirtió en una suerte de estándar del blues y del folk. Gastar sus vidas jugando en la casa donde nace el sol. El juego es maldito y acaba con todo lo bueno de ti. Por eso te pido que nunca visites. Pablus Gallinazos, Sol en el Andén. Natal de Piedecuesta, Gallinazos se hizo célebre por su llamativo nombre artístico. Debutó para el sello Estudio 15 con Protesta de Pablus Gallinazos en 1967. Vetado por el Ministerio de Comunicaciones del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, este disco contiene virulentas diatribas políticas como Una ciudad llamada Pablo y Sol en el Andén, que pone en escena a una mujer iluminada por los rayos del sol, que aguarda sin esperanza la llegada de su amado. Desde el éter, un soldado lamenta su funesto destino. He debido volver de la guerra en Oriente, mi amor, pero yo no llegué. John y el muchacho que nos recomendaron en el frente, mi amor, tú estabas esperando con los rayos del sol. He debido venir, yo lo sé. Yo sé que te quedaste mirando al hombre de la banda que debía recibirnos con los rayos del sol. He debido venir, yo lo sé. He debido volver de la guerra en Oriente, mi amor, pero yo no llegué. Te había prometido Cuando calienta el sol aquí en la playa. Los hermanos Ferreira, Cuando calienta el sol. Ricardo, Carlos, Álvaro y Néstor, 4 de los hermanos Ferreira, se dedicaron desde muy temprano a la música. A mediados de los años 50 debutaron en Radio Sincelejo con un repertorio de cumbias y vallenatos. En 1967 registraron Los Ferreira a Gogó, un disco rock and rollero que incluye esta versión del clásico veraniego de los hermanos Rigual. That's all I want, dear. Love me with all your heart, for an unknown. Don't give me your love for a moment, for an hour. Love me always. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Ponte bajo el sol y quema tus heridas. Elia y Elizabeth, Ponte bajo el sol. Nietas del célebre cantante de ópera zaragozano Miguel Fleta, Elia y Elizabeth Fleta Mayol debutaron en 1972 con una obra maestra del pop psicodélico local, arreglada en clave de funk tropical por Jimmy Salcedo. Allí está una canción en cuyo cándido estribillo se esconde un luminoso ensalmo. Ponte bajo el sol y quema tus heridas. Con la luz del sol todo termina. Tus heridas, con la luz del sol todo termina. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y no morirte tú con él. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y resistir. Wow, wow, yeah.
terminó y la luz del sol en mi alma quedó. Lucas, hermano Sol, hermana Luna. El 9 de diciembre del convulsionado año de 1948 nació en Cali Luis Carlos Mejía. Se lanzó como cantante nuevo bolero en Medellín bajo el seudónimo de Milton Mejía, con un sencillo grabado por Discos Victoria en 1965. Una década después fue apadrinado por Armando Plata, quien lo lanzó al estrellato con una sorpresiva grabación patrocinada por el sello Codiscos. Titulada escuetamente con el que sería su nombre artístico desde entonces, Lucas, contiene canciones que van y vienen entre disertaciones teológicas, distopías lisérgicas y alabanzas de clara influencia franciscana, como Hermano Sol, Hermana Luna. Hermano Sol, hermana Luna, hoy vuelvo al fin con mi canción. Hermanos montes, hermanos vientos, quiero volver de nuevo a mi hogar. Lirios del campo, hermana tierra, aves del cielo que podéis volar. Quiero ser libre, abrir las alas, quiero ser agua. Norman y Darío, Colgadas del Sol. En junio de 1966 se estrenó el primer larga duración de los Yetis. Luego de la disolución de la banda en 1968, Iván Darío y Norman se instalaron en Bogotá y crearon un efímero dueto que registró uno de los monumentos del pop contestatario colombiano. Se trató de Las Primeras Propuestas, 1969, disco que incluye Colgadas del Sol, un himno antibélico que contó con los soberbios arreglos orquestales de Harold. Hay que matar y la verdad nunca existió. Hay que luchar. Colgadas del sol, colgadas del sol, colgadas de su piedad, colgadas de la razón de matar. Colgadas del sol. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.